cuando me levanté por la mañana y me dijo Andrés Escobar que ya por la noche se había hecho el proceso formal, respiré porque la verdad tuvimos muchos líos en que salíamos del Ministerio de Hacienda y el proyecto se había muerto. Y uno realmente, pero no muerto, unos líos ya monumentales que parecían insuperables. El tema político nunca fue el tema, sino fueron temas, principalmente discusiones legales y financieras con el Ministerio de Hacienda, pero digamos había 12 etapas en donde ellos tenían que dar no objeciones, y ahí nos ayudó muchísimo Luis Alberto Moreno del BID, que era el banco líder, y nosotros le rogamos que por favor nos aceleraran los procesos, porque si no se hubieran acelerado casi que no hubiéramos alcanzado ni este año. Y él nos ayudó mucho. Entonces a veces, sin embargo, unos de esos no objeciones se demoraban más de la cuenta, otras menos. Y la última revisión esta de las propuestas y la no objeción, y eso se aceleró no por cuenta nuestra, obviamente nosotros sí queríamos, sino porque los bancos lo aceleraron. En este caso es totalmente distinto, porque hubo un proceso previo de precalificación que fue mucho más largo que el de evaluación de las propuestas. Ese proceso se dio entre agosto del año pasado y marzo de este año. En ese proceso solo se presentaron 7 grupos, no 130, 7. Cuando nosotros hicimos el proceso de precalificación, se presentaron 7. De esos 7 fueron aprobados 6. Uno no fue aprobado, no sé por qué razón. Finalmente se presentaron 2, pero exigimos que el que lo construía tenía que operarlo por 20 años. Entonces, imagínense para nuestros grupos internacionales amarrar su suerte a 20 años en un país como Colombia. Tienen que tener confianza en las instituciones, de que no se va a volver como Venezuela. Y no solo eso, 70% de los pagos que se hacen en pesos, se hacen en pesos. Entonces tiene que haber una confianza en que la economía no se va a volver un caos absoluto ni cosa por el estilo. Y finalmente había otra cosa que era importante, y es que ellos tenían que financiar, ellos tienen que poner como $1.000 millones para financiar básicamente los equipos y demás. Eso le corresponde a la ciudad, no al gobierno nacional. Se hace elevado no porque a Peñalosa le guste, sino porque hay unos señores sabios que se contrató, que no lo contratamos nosotros, lo contrataron esta empresa consultora de Cisran, lo contrató la Financiera de Desarrollo Nacional, que es una entidad del gobierno nacional. Nosotros no los contratamos, ellos son los que decidieron que debía ser elevado. Ellos, no, porque parece que fueran propuestas de Peñalosa, pero no tuve nada que ver con eso. Decían que para que ese metro diera un análisis de beneficio costo positivo, tenía que tener unas troncales alimentadoras. 3. Una que iba faltando. Que eran la Boyacá, del Autosur a la 26. Y eran la ciudad de Cali, la avenida Ciudad de Cali, desde Américas hasta Ciudad Verde en Soacha, empalmando con la avenida Terreros, y la 68 desde el Autosur hasta la séptima con 100, es decir, la 68-100. Esto lo propuso, lo exigió, entonces lo propuso. Lo que dijo el estudio es que estas troncales eran necesarias para que el metro funcionara bien. Para que tuviera, ¿eso qué significa que funcione bien? Que le suma, pasa de 600.000 pasajeros día a 1 millón de pasajeros día. La parte, el 30% del distrito se puso todo para la parte metro. Entonces, esas troncales están financiadas 100% con recursos del gobierno nacional. O sea, si llega un candidato a decir, estos como ahora dicen, que no van a hacer la troncal 68, pues se queda sin la troncal y sin la plata. Hemos diseñado todo
sobre la base que es la misma tarifa de Transmilenio. El SIP, la tarifa SIP tiene que subir y nivelarse con Transmilenio, está casi igual, ¿no? Está en 2.200 y Transmilenio en 2.400, pero la tarifa SIP hay que subirla y nivelarla con Transmilenio. La tarifa debe ser una sola, nuestro sueño es que sea una tarifa totalmente integrada, no con el Regiotram, que se va a tener su propia tarifa y no es integrado con Transmilenio, ni con el metro, ni con nada, pero sí que está integrado todo lo que es Transmicable, SIP, Transmilenio y Metro. O sea que y con la misma tarifa cambia sin pagar más. Entonces, y obviamente los colados son un problema grave porque son como entre 15 y 20% en Transmilenio y en el SIP puede ser como hasta 40%. Es muy complicado. Transmilenio seguirá siendo de lejos la mayor parte del transporte masivo de Bogotá. Transmilenio, la realidad es que hoy opera igual que un metro, ¿no? Podía ser mejor si tuviera menos semáforos, ¿no? Y más pasos a desnivel. Pero básicamente Transmilenio moviliza más pasajeros hora sentido que la mayoría de los metros del mundo. Pero Transmilenio todavía cuesta muchísimo menos que un metro y hace cosas muy parecidas a un metro. Incluso hace más en muchos sentidos. Por ejemplo, Transmilenio puede cambiar de troncal sin que la gente se baje, por ejemplo, ¿no? Entonces no pierde tiempo bajándose, caminando, en fin. Entonces, hoy el metro, Transmilenio Séptima, por ejemplo, que es un Rolls Royce de Transmilenio lleno de puentes y túneles y cosas, y cuesta 100.000 millones de pesos kilómetro. El metro elevado cuesta 500.000 millones de pesos kilómetro, ¿no? Entonces, y el metro subterráneo puede costar 700.000 millones de pesos kilómetros, ¿no? 600, 700.000 millones. Entonces, que se hagan 1, 2, 3, 4, 5 líneas de metro, Transmilenio seguirá siendo de lejos la mayor parte de la red de transporte masivo de la ciudad de Bogotá en los próximos 100 años. Petro está desesperado porque él es un experto en hablar pero no en hacer, ¿no? Él es muy hablador, habla muy bien, pero dice muchas mentiras y a veces yo creo que él ni se da cuenta que las dice. Es un poco un problema medio. Aquí estamos obviamente además adjudicando un metro a una semana de elecciones, ¿no? Entonces obviamente es normal que haya mucha discusión. Es también importante volver a señalar que aquí se ha dicho una cosa como si que el metro subterráneo y elevado y demás. Vuelvo a insistir, el metro se hace subterráneo o elevado no porque le guste a Petro, no porque me guste a mí, sino porque hay unos señores expertos que dijeron que no se podía hacer un metro subterráneo en Bogotá con la plata que nosotros teníamos, ¿no? Con la plata que teníamos no, es decir, para ponerlo, aún si no hubiera sobrecostos con el metro subterráneo de Petro, aún si no hubiera, que era casi imposible, ¿no? Porque con los suelos de Bogotá se hubiera llegado solamente hasta las 53 y no habría habido troncales alimentadoras. En campaña se dicen muchas tonterías, ¿no? No existe ninguna posibilidad de hacer otras líneas, cero. Primero se ha hecho una cantidad de mentiras, por ejemplo, de que es que con la plata de la troncal séptima se hace la línea azul. Nosotros sí dejamos planteado en el POT, nosotros desde el comienzo, ¿no? Salvo que mañana se encuentre un pozo petrolero gigantesco, pues, y el petróleo tenga un precio altísimo y demás, pero aún así yo no creo que el gobierno nacional, de aquí a que eso comience a producir, no alcanzaría. Nosotros dejamos obras como por contratadas o listas para hacer la licitación con todo como por 50 billones. Eso es una locura, es decir, solo el IDU deja contratos que valen más que lo que vale el metro, ¿no? Solo el IDU, los contratos que deja sin incluir las APPs valen más que el metro. Como 15 billones. Y entonces, el alcalde próximo le van a quedar como 150 obras gigantescas. Nunca en la historia de Colombia y posiblemente pocas ciudades en el mundo va a haber tantas obras al tiempo,
¿no? La planta de tratamiento de Canoas, la troncal Caracas al sur, la troncal 68-100, la troncal Avenida Ciudad de Cali, la troncal 68-100, la troncal séptima, el cable a San Rafael, la avenida Guayacanes, los 3 hospitales, los 5 centros Felicidad, en fin, colegios, etc. Entonces, el alcalde solo para Masao, por ejemplo, solo en las obras de valorización, son 1.000.000.000 de obras, 1.000.000.000 de pesos en obras de valorización. Entonces, alcalde, yo creo que el alcalde son como 150 horas que solo para visitarlas casi que le tocaría para visitar 2 veces al año, y toca ir todos los días a visitar una. Este metro es muy especial, único en el mundo de los metros elevados, porque van a ir las estaciones a edificios aledaños, no van a bajar al espacio público, lo que hace que además que la estación sea más angosta, porque ya la gente ha comprado los tiquetes y demás afuera en el edificio, ¿no? Entonces no lo compra allá arriba, entonces es mucho más angosta la estación y las escaleras no van a las aceras sino a un edificio aledaño. Fuera de eso tiene como 20 kilómetros de ciclorruta por debajo y tiene 10.000 estacionamientos para bicicletas a lo largo. Entonces, y fuera de eso tiene un proyecto de la Caracas que es revolucionario. El proyecto de la Caracas es bien creativo. La Caracas se peatonaliza prácticamente por completo, toda, desde la 74 a la 26. ¿Los carriles mixtos salen? Se acaban los carriles mixtos de la Caracas. Solamente se tienen unas entradas y salidas, digamos que puede ir usted 1 o 2 cuadras para ir a un edificio ahí, pero tienen que salir, no tienen continuidad. Lo único que tiene continuidad son los peatones y las bicicletas. Entonces prácticamente la Caracas queda solamente muy arborizada, queda peatones, bicicletas, Transmilenio y metro, no más. Un control muy excepcional y muy potente que es el Banco Interamericano, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, que realmente son los que han supervisado todo el proceso. Nosotros casi que no hemos tenido que ver para nada con la escogencia. Se escogió una empresa superconsultora que es la que hizo la precalificación y la evaluación, y cada paso fue hecho con la no objeción del Banco Mundial y de ellos. Entonces son ellos los que han dado el visto bueno a cada una de esas empresas. La empresa que ganó es una empresa potentísima, unas empresas potentísimas que han hecho, por ejemplo, el metro en Shanghái, pues líneas de metro de Shanghái, han hecho en muchas otras ciudades, en Xi'an, en Kuala Lumpur, en Malasia, en Estambul, en Madrid, en fin, son una empresa que tiene una experiencia muy grande, y nuestra impresión es que pues los chinos quieren entrar a América, entonces quieren hacer un excelente trabajo y demostrar que trabajan bien.